ya que no llegaban. La próxima vez voy a empezar nomás. ¿Ah? Parece que ya estoy grabando. Ah, sí, ya está grabando. Ya, entonces la clase pasada vimos algunas cosas importantes de dónde viene el sistema nervioso. Primero vimos la célula, luego vimos que había varios tipos de célula, las neuronas, que es lo que vamos a ver en este curso particularmente, tienen varias formas y ya desde Cajal sabemos que tienen partes, tienen dendritas, tienen soma, y una de las genialidades de Cajal es que él postuló que la información venía desde las dendritas, pasaba al soma y luego iba por el axón hacia la siguiente neurona. Esa es su gran contribución a la ciencia. Vimos que el sistema nervioso apareció desde el ectodermo. El sistema nervioso luego empezó a cefalizarse, un proceso de cefalización, primero formación de ganglios en a través del cuerpo, y esos ganglios tienen función básicamente motora. Por ejemplo, en estos gusanos hacen que se contraigan y se relajen los segmentos de este gusano. Esto es una sanguijuela. Lo mismo aplica para el gusano de tierra. Pero adelante, en la parte rostral, está la boca. Entonces ahí aparecieron un montón de ganglios porque hay un montón de movimientos que tienen que ocurrir en la boca. Y eso llevó al proceso de cefalización, en el que ahora esos ganglios ya se fusionaron y se formaron en un cerebro. Y ese cerebro está rodeado por cráneos, como vimos. ¿Son iguales los cerebros en nosotros los vertebrados? No, han ido cambiando, tienen la misma idea, pero con la evolución han ido desarrollándose, aumentando básicamente la cantidad de corteza. De donde viene ahora, esto es el área chica, más bien en los primates, en los mamíferos, más bien, esto viene desde el ectodermo. El ectodermo sufre una invaginación, que es la placa neural. Luego esa placa neural forma un tubo neural, y ese tubo neural es lo que va a formar la médula, y hacia la parte, digamos, delantera, rostral, se va a formar el cerebro, la cara también, todas esas partes. Habían varias partes que llamamos aquí. Esto es solamente el sistema nervioso. Aquí el prosencéfalo, que es la parte delantera, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y esto va a ir cambiando durante las semanas del desarrollo, como pueden ver ustedes aquí. Ya la sexta semana se ve que el prosencéfalo ha aumentado, ha formado estos lóbulos que van a formar básicamente los hemisferios cerebrales. A las 11 semanas ya se ve básicamente todo lo que tenemos en los adultos. Ya se ha desarrollado el prosencéfalo, el mesencéfalo, y han aparecido varias estructuras en él. Aquí hay varias estructuras del prosencéfalo que vamos a ver en más detalle en el transcurso de este curso. Todo esto me lo voy a saltar. Y aquí nos habíamos quedado. Entonces, esto es lo que nos falta para terminar esta clase. Entonces, todo este tejido que yo les he mostrado está rodeado ¿de qué? Está rodeado de aire, está rodeado de agua. ¿Hay qué? Todo esto está rodeado de solución. Aquí este es un dibujo de un corte, así, coronal. Perdón. Entonces aquí está el cerebro, está la materia gris, la materia blanca, está todo el tejido, pero entre medio hay solución. Si nosotros hacemos un corte aquí, vamos a ver que arriba está el hueso. Aquí abajo, si ven mi mouse, aquí abajo está el tejido cerebral, y aquí entre medio hay solución. Eso es líquido extracelular. Aquí también hay líquido extracelular. Entonces, el cerebro y el sistema nervioso, la médula también, están bañados por este líquido extracelular. La pregunta es, ¿de dónde viene? Esto se llama líquido cefalorraquídeo en español. Entonces vamos a tener que contestar de dónde viene. Perdón, pasó la ambulancia. Y ahí se fue la ambulancia. Entonces, ¿cuáles son las partes de esto? Porque hay que entender un poquito. Hacia afuera del cerebro están las meninges, y esto se llama, a ver,
Aquí hay varias de las meninges que son estas capas que cubren la dura madre aquí afuera, es bastante dura, con una tijera uno tiene que entrar y cortar, no es tan blandito. La pía madre aquí entre medio, todo esto de acá, hay la membrana aracnoidea, perdón, me faltó esa de ahí. Todo esto, esta parte de acá, se llama espacio subaracnoideo y todo eso es líquido cefalorraquídeo. Aquí hay senos venosos, entonces eso no es solamente solución extracelular, esto es sangre. Entonces, esta es la estructura más o menos de todo esto. Entonces, el cerebro está rodeado de líquido cefalorraquídeo. ¿Pasa lo mismo en la médula? La respuesta es sí, pasa lo mismo. ¿Están estas capas? Sí, están estas capas. Están aquí la dura madre, como pueden ver acá, este es un dibujo, por supuesto, aquí el artista está dibujando qué pasaría si nosotros tiramos para afuera la dura madre, la pía madre adentro, la membrana aracnoidea, todas esas son las meninges, y adentro está la médula espinal, y por supuesto todo esto está rodeado por líquido cefalorraquídeo. ¿Alguna vez si ustedes escucharon o vieron Doctor House o escucharon algo relacionado con ciertos procedimientos médicos, probablemente escucharon la palabra punción lumbar? Doctor House tenía que tener acceso a lo que pasaba adentro del cerebro, entonces no puede hacer un hoyo adentro del cerebro para sacar cosas, entonces hace con una jeringa bastante gruesa, se pincha y se llega hasta... Se cruzan todas las meninges y se sacan unos pocos ml de líquido cefalorraquídeo desde la columna, perdón, desde la médula, o sea, fuera de la médula más bien, del espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque bueno, si hay infecciones uno puede ahí detectar antígenos, anticuerpos, incluso bacterias u hongos en algunos casos. Eso no es un procedimiento de rutina, ¿ya? Hay probabilidades de tener secuelas neurológicas, si eso que está mal hecho. ¿Dónde está este líquido cefalorraquídeo, que en español se llama fluido cerebroespinal? Nosotros vamos a decir cefalorraquídeo. Bueno, está rodeando todo el cerebro. Hay lugares donde hay bastante de esto y se llaman ventrículos. Estos ventrículos son cavidades, está dibujado aquí, esta es la vista lateral y esta es la vista frontal. Hay unas cavidades en el cerebro donde está este líquido y tienen nombres. Ventrículos laterales, estos de aquí, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Los otros parece que no son muy importantes o se pierden en algún momento del desarrollo. ¿Cómo se genera el líquido cefalorraquídeo? Porque alguien lo tiene que producir. Porque eso no es solamente agua, eso es agua y iones. ¿Quién lo produce? Lo produce el plexo coroideo, aquí en esta parte, donde está mi mouse. Esto es el plexo coroideo, que son un grupo de células que están secretando agua y iones. Entonces, hay un flujo, esas flechitas significan el flujo. Hay un flujo de líquido cefalorraquídeo y se produce por acá, va, aquí pueden ver parte del flujo, pasa por aquí, llega hasta el fondo y luego se devuelve. Hay otro flujo que pueden ver por aquí arriba, ahí están esas flechitas, ¿ya? Pero tanto que entra aquí, esto tiene un volumen pequeño, entonces por algún lugar tiene que salir porque si no esto explotaría, está como obvio, ¿cierto? Entonces ¿por dónde sale? Sale por estas estructuras de acá, que se llaman vellos aracnoideos, estos vellos de microvellosidades, ¿ah? Aquí está dibujado, este es el espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo. Aquí esto es como una perforación hacia el seno venoso. Y por aquí sale este líquido y es recapturado por la sangre. Entonces hay un flujo de este líquido cefalorraquídeo. Ya. Se cayó el vecino, no sintieron. Hay un concepto sumamente importante para entender cómo funciona el cerebro ahora como un órgano, que ustedes han escuchado probablemente la palabra barrera hematoencefálica, o que ciertos medicamentos no penetran hacia el cerebro.
¿Cómo puede ser eso posible? ¿Hay una barrera física? ¿Hay una membrana? ¿Hay un muro como el que quería construir Donald Trump? ¿O el candidato a alcalde en Vitacura que quería poner un muro para que no entraran los rotos a su comuna? Bueno, no, hay una barrera, ¿ya? Hay un mecanismo de control, pero no es un muro físico. Entonces, es un conjunto de estructuras que forman los astrocitos. Entonces, miren aquí, este es el dibujo de lo que sería un capilar. Ese capilar está rodeado por esa cosita, esas son células epiteliales, que son las que forman el capilar. Encima del capilar hay una capa de célula muscular, músculo liso, y encima, esas no están dibujadas, y encima están estos como ladrillitos, y esos ladrillitos, si bien miran, son prolongaciones de estas células que se llaman astrocitos. Entonces, los astrocitos están cubriendo todo este capilar. A la derecha se ve mejor un zoom que hizo el artista, entonces aquí se ve el vaso, ahí están los glóbulos rojos, esto de aquí donde se está moviendo mi mouse es la célula epitelial que forma el vaso, y afuera están estos procesos que vienen de los astrocitos, y como pueden ver está cubriendo absolutamente todo. Estos tienen unas estructuras que se llaman uniones en hendidura o tight junction, que son una especie de sello que impide que a través de este espacio pasen sustancias. Entonces, esto forma una suerte de sello. Es como que si viniéramos con cinta adhesiva y lo pusiéramos encima con scotch, por ejemplo, de este capilar, para que no salga nada. Y eso es lo que ocurre. No sale básicamente, salen muy pocas cosas. Entonces, ¿qué cosas pasan por aquí? ¿Qué cosas atraviesan y llegan al cerebro? Porque donde está mi mouse ahora, eso ya es tejido cerebral y hay neuronas, astrocitos, glías, todo. ¿Quiénes pasan? Pasa el agua. Pasan algunos iones, pasan, bueno, casi todos los iones. Pasan sustancias muy pequeñas, como glucosa. Sustancias cargadas no pasan. Medicamentos pasan muy pocos. Pasan algunos, por supuesto, ¿ya? Pero no todos. Y ese es un problema si ustedes piensan que no hay tratamientos farmacológicos para la mayoría de las patologías cerebrales. Cuando hablamos un poquito de Parkinson en algún momento, el principal problema es que las drogas que se pensaba que iban a funcionar no llegan al cerebro. Y eso pasa en un montón de patologías. Entonces no llegan al cerebro porque tenemos esta barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cuál es la solución? Es hacer ingeniería de estas moléculas para cambiar la hidrofobicidad. Ese es el camino que se ha dado. O sea que ahora no sean que sean más hidrofóbicas, perdón, solubles en aceite y puedan pasar a través de todas estas estructuras. No siempre ha funcionado, no con todos ha funcionado. Si hay preguntas, yo estoy mirando. Voy a poner el chat, perdón. No sé dónde está. A ver, chat. Ahí aparece. Esta pantalla es más chiquitita, todavía no me acostumbro. Finalmente, para terminar la clase anterior, ¿cómo tenemos que tener una nomenclatura común para no estar diciendo, ay, aquí adelante, aquí al lado, porque ¿qué es adelante, qué es el lado? Todo esto es la corteza, entonces se dividió, esto hace muchos años, más de un siglo, se dividió en regiones. Regiones que van a ver que son nombres nada más, ¿ya? Sí, hay ciertas cosas importantes ahí, pero estos son como nombres, es como ponerle nombre a un país o cosas así, arbitrariamente vamos a decir, de aquí para acá se llama así. Entonces hacia adelante, el lóbulo frontal, arriba a los lados el lóbulo parietal, si están viendo mi carita, me estoy tocando, a los lados el lóbulo temporal, por aquí donde están mis orejas, ¿ya? Y atrás el lóbulo occipital. Esos son los nombres que nos van a salir de vez en cuando acá. Hay otros nombres que yo pasé de largo. Eh, Estos son de anatomía básica. Eh, a veces vamos a decir rostral y caudal. Rostral hacia adelante, caudal hacia la cola. Nosotros somos raros porque
nosotros los primates humanos y los primates en general tenemos una curvatura acá. Entonces, si ustedes miran su perrito y su gatito, no tienen la cabeza para abajo, tienen la cabeza así. ¿Mm? Entonces, ahí es más evidente rostral y caudal hacia adelante. Aquí tengo, si están viendo mi carita, aquí tengo un ejemplo donde se ve claramente. Este por alguna razón tiene 3 cabecitas, ¿ya? Entonces, esta sería la región rostral. Lo voy a alejar. Esta sería la región caudal. Nosotros somos vertebrados. Este monito de aquí también es vertebrado. Entonces, estos vertebrados tienen una cola con vértebras. Nosotros, los primates, los primates humanos, perdimos la cola. Tenemos huesitos ahí en el coxis, ¿ya? Pero no tenemos cola. Aún así, igual se usa el nombre caudal. Dorsal va a ser la espalda y ventral va a ser la parte... Me estoy tocando aquí, no me ven. Ventral. Eso es como obvio. Esos son nombres que vamos a usar. Hay otro nombre que nos va a salir bastante, lamentablemente no tengo una diapositiva, es si nos vamos a referir al mismo hemisferio o al otro hemisferio. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un objeto en mi mano derecha y con esta otra mano quiero tomar mi taza, ¿ya? Entonces yo voy a tomar la taza con la mano que está en el hemisferio contralateral a esta cosa de colores. Si yo quiero decir algo en el mismo hemisferio, quiero referirme a la muñeca, voy a llamarlo como ipsilateral. Entonces, ipsilateral va a ser en el mismo hemisferio, esta región está en la misma región, en el mismo hemisferio, es ipsilateral. Esta otra mano con la que voy a tomar la taza de café está en la región contralateral. Esos nombres van a salir, si se olvidan ahora no importa, van a salir y ustedes van a preguntar. Finalmente, ¿de dónde viene la información? ¿De dónde llega la información al cerebro? Porque hemos estado diciendo como dónde queda el cerebro, cuáles son las regiones del cerebro, de dónde vino, pero es bastante obvio que al sistema nervioso llega información desde las regiones somáticas y desde las vísceras también, y sale información, porque yo puedo mover mi manito, me puedo subir a la bici y hago un montón de cosas interesantes. Entonces, hay nervios que llegan al cerebro y que tienen información aferente y eferente. Hay 11 pares craneales, o 13, perdón, ya ni me acuerdo. Y aquí están. Están los nombres, esos son los nombres, los números, y estas son más o menos las funciones. Entonces, los pares craneales, hay algunos que tienen información del olfato, de la visión, de los movimientos de los ojos, etc. Aquí están dibujados. Esto no lo vamos, aunque no lo crean, esto no lo vamos a ver mucho en este curso. La información, pero eso es la parte de adelante, eso es la parte rostral. Y nosotros tenemos un montón de cuerpo más atrás de la cabeza y el cuello. Entonces, ¿desde dónde viene la información? La información viene a través de estas estructuras. Si se fijan aquí, hay unas bolas, esas bolas son ganglios. Nosotros tenemos ganglios, igual que los invertebrados. Tenemos varios tipos de ganglios. Estos se llaman ganglios de la raíz dorsal, son los que traen la información de las regiones somáticas. Entonces hay un montón, y tienen sus nombres dependiendo a la región de donde estén, ¿cierto? La axiila lumbar, etc. Ellos llevan información hacia el cerebro. Entonces llega información, todos estos son diferentes partes. La información de las regiones cercanas a la cara llega por los pares craneales, que son los que están en la tabla y son los que están dibujados aquí en este dibujo del cerebrito. Entonces, en el dibujo de la derecha, ahí queda bastante claro que todos estos pares craneales, ahí dicen los números de los nervios, 3, 8, yo ya no veo porque estoy muy deteriorada la vista. Todos esos de aquí, estos son parte de la cara y llegan aquí. Pero también hay otra información del cuerpo. Y fíjense que esta es información de las vísceras. También llega ahí. En algún momento vamos a volver sobre esto. Y ese nervio en particular se llama nervio vago y vamos a hablar sobre eso cuando hablemos del sistema nervioso autonómico. Aquí estaba lo mismo pero más grande.
aquí está lo mismo, pero del otro libro. Es solo una lista de los pares craneales. Ahí están los números y ahí están las funciones. Vamos a ver qué dice el chat. ¿Qué producen en el cerebro los fármacos en contra de trastornos psicológicos como la depresión? Eso vamos a hablar de eso cuando hablemos de neurotransmisores, porque varias de las enfermedades psiquiátricas son producidas por desbalance en la liberación y síntesis probablemente de neurotransmisores. ¿De cuáles? Eso todavía no está claro porque vamos a hablar sobre eso. Hay ciertas cosas claras, pero no tenemos la película completa. Además, aunque no lo crean, no todos los pacientes son iguales. Entonces, si a un paciente le da depresión, no es comparable con el otro paciente. No necesariamente a nivel, no estoy hablando a nivel psicológico, estoy hablando a nivel biológico. Lo que pasa en ese organismo no necesariamente es lo mismo. Entonces, no todos los pacientes con depresión son iguales, no todos los pacientes con epilepsia son iguales, etcétera, etcétera. Hay desbalance de neurotransmisores, eso es clarísimo, pero no en todos los pacientes iguales. Bueno, y eso es clarísimo para el neurólogo o el psiquiatra, que sabe que el 30% de los pacientes no responde. En el caso de depresión, 30% no responde a los tratamientos farmacológicos. En caso de epilepsia es más o menos igual el número. 30% de los pacientes no responden al tratamiento. Epilepsia es mucho más complicado porque hay un montón de epilepsias. Yo trabajo en epilepsia, por eso sé esa historia. Así que, y ahí claramente no son todos los pacientes iguales. Entonces, ¿qué producen? Bueno, ya le spoileré. Es balance de neurotransmisores. ¿Cómo actúan? Tratando de restaurar los niveles de neurotransmisor a los niveles que tenemos en la población control, o lo que llamaríamos normales. Actúan directamente en contra de estas enfermedades. Esa es una buena pregunta porque hay efectos laterales. Entonces, las patologías psiquiátricas no son así como me duele esta partecita del dedo y no me duele esta otra. Si es que está mirando mi carita es evidente, estoy señalando dos partes del dedo. No es así. Ya hay comorbilidades, hay muchas comorbilidades en las enfermedades psiquiátricas. Así que no, los fármacos no actúan específicamente. Vamos a hablar un poco sobre eso, ¿ya? En la diapo anterior, ¿cuál es el nervio cero? Es uno que va al vómero nasal, si no me equivoco. Pero eso no nos va a importar. El vómero nasal es una estructura que en algunos de nosotros, es vestigial, en nosotros los humanos, está atrás del epitelio olfatorio. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al sistema olfativo, y tiene que ver con el sensar feromonas. Se dice que los humanos no sentimos feromonas. No está tan claro, parece que hay algunos humanos que sí sensan feromonas. Tome café. Ya, creo que eso es todo lo que yo tenía que decir. Esto es un dibujito, esto es una fotito, por fin una foto. Es complicado tener una foto porque ustedes se pueden imaginar, nadie le va a dar permiso para sacar su cerebro y cortar una foto, a menos que se muera. Entonces hay que tener consentimiento. Y esta es una foto de cómo se ve un cerebro humano. De los pocos cerebros humanos que vamos a ver en este curso. Vamos a ver más de animalitos o partes. Entonces aquí abajo se ve el bulbo que yo les hablaba. Aquí abajo está la médula, esto es el bulbo, que está un poco más anchito. Ahí están los ritmos que hablábamos la clase anterior, la respiración, el deglutir, el masticar, etc. Esto es el puente, que hay muchos axones que van por allá. Esto está en español. Aquí está este como hoyo, es el tercer ventrículo, del cual les hablaba hace un rato, esta cavidad donde hay líquido cefalorraquídeo, y aquí hay un montón de estructuras que algunas de ellas van a salir, otras no van a salir. Este como repollo o coliflor más bien que está aquí abajo a la derecha es el cerebelo, y todo eso de allá arriba donde se está moviendo mi mouse, todo eso es corteza. Pero fíjense que, y aquí hay algo que nunca nos dicen en los libros de neurociencia ni en las clases, aquí hay un montón de tubos, hay un montón de tubos, todos esos son arterias y venas, y esto está profusamente irrigado. Así que la vasculatura
en el cerebro es sumamente importante. Por eso hay personas que sufren cuando hay, ¿cómo se llama? Stroke en español. Infarto, una vena se tapa, o una arteria más bien se tapa, deja de llegar oxígeno a ciertas regiones y eso puede producir secuelas neurológicas. Entonces, es sumamente importante la vasculatura. Preguntas hasta el momento si no avanzamos. ¿Qué son las feromonas? Las feromonas son sustancias químicas que liberan animales y que son sensadas por animales habitualmente de la misma especie, que les dan información sobre el estado básicamente reproductor del otro animal. Entonces, cuando la hembra está en celo, libera ciertas sustancias que el macho percibe y hace que vaya detrás de la hembra y genera estas conductas de cópula. La información de las feromonas no va por, son olores, no va por el bulbo olfatorio o el epitelio olfatorio, que es habitualmente donde nosotros sentimos los olores, está por aquí atrás, atrás de la nariz, ya es una gran cavidad. No va por ahí, va en otro lugar, en el bulbo olfatorio secundario. Esa información no llega a la corteza olfativa. Entonces nosotros, o los animales más bien, no son conscientes de eso. No es como que digan, huele a la época reproductora. No es así. ¿Ya? Va por otro, va por otro cableado. Va directamente no directamente, pero va hacia generar conductas. No tan conscientes aparentemente. Hay una gran discusión si nosotros tenemos vómero nasal, que es la estructura donde están los receptores. El vómero nasal nosotros está sellado, entonces no hay acceso de las feromonas, aunque hay un porcentaje de las personas que lo tienen abierto, o sea, el hueso no tapó, entonces hay acceso al vómero nasal. Hay cierta evidencia de que ciertas personas sienten feromonas, ¿ya? Eso. Había un mito en los 80 de que los perfumes carísimos tenían feromonas de chancho. Entonces, así los hombres, por ejemplo, los hombres iban detrás de las mujeres. Todo eso es mito, ¿no? Prejuicios también. No hay evidencia de que eso sea verdad. Porque tampoco hay evidencia de que sentamos feromonas. Se me acabó el café, espantoso, he hablado mucho rato. Ya. Entonces, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a entrar por fin a lo que nos toca hablar en este curso. Y lo que vamos a ver ahora es cómo funciona una célula desde el punto de vista eléctrico. ¿Por qué quiero hablar de algo tan específico? Porque en este curso vamos a tratar de ir desde la parte celular hasta entender el funcionamiento de sentidos y procesos cognitivos. Para que ocurran todo eso, muchas células tienen que comunicarse entre sí. Entonces, ¿cómo se comunican? Se comunican a través de señales eléctricas y señales químicas. Y eso es lo que vamos a entender. Entonces, aquí está dibujada una neurona. No sé de qué lindo saqué esto. Me gustaría saber. Creo que la encontré del internet. Y esto es para mostrarles que la neurona tiene todas las partes de la célula que tienen las otras células que ustedes han visto en el colegio o en cursos anteriores. Aquí adentro está el núcleo, esta cosa amarilla, el nucleolo en verde. Aquí tenemos estas cisternas, que son el Golgi y el retículo endoplasmático. Este es el retículo endoplasmático, eso que está rodeando en morado. Por aquí, esas como obleitas que están cortadas por allá, como galletitas rellenas. Eso es el Golgi, que es otro organelo membranoso. Hay síntesis de proteínas de membrana que va desde el retículo, luego pasa al Golgi, luego sale en vesícula y se fusiona a la membrana. Tiene membrana plasmática, esto de acá, tiene mitocondria, etcétera, etcétera, tiene todo. Pero también tiene estas estructuras que llamamos dendritas, que son estas prolongaciones, que aquí es ancha, pero luego se va haciendo más angosta. ¿Hay retículo endoplasmático, mitocondria, lisosoma y todo esto en la dendrita? Sí, sí hay.
por aquí el axón. ¿Hay todo eso en el axón? Sí, claro que hay. Hay de todo. ¿Ya? Mitocondrias, todo. La información ya desde la época de Cajal teníamos la idea y ahora está absolutamente claro que así es, que hay estos contactos entre células que se llaman sinapsis. Ya les dije que íbamos a hablar principalmente de la sinapsis química, en la cual hay vesículas en el terminal presináptico, estas se liberan, esas bolitas se llaman neurotransmisor y este llega a estos receptores postsinápticos. Vamos a hablar latamente de eso más adelante en el curso. Y la cosa es que todo esto es para decirle que aquí se genera un potencial de acción. Entonces, esta es una diapositiva fome. Debía haber puesto, ya estoy viendo dónde está la otra. Entonces, hay fenómenos eléctricos. Si yo voy con un instrumento de medición, por ejemplo, con un tester, que es un elemento que tiene dos patitas, dos electrodos, y mido aquí adentro de la membrana con respecto a fuera de la membrana, resulta que hay una diferencia de potencial eléctrico. Aquí menos 70 milivolts. ¿Qué significa eso? En otras palabras, estoy buscando algo. ¿Qué significa eso? En otras palabras, no encuentro. Hay tanto cachureo aquí que no encuentro lo que importa. Significa que hay una pila en la célula. La membrana está funcionando como una pila y hay una diferencia de potencial eléctrico. Eso es lo que quiere decir. ¿Para qué sirve esa diferencia de potencial eléctrico? Resulta que... Uy, no se movió. Estoy buscando la diapositiva adecuada. Parece que la diapositiva adecuada solo ocurre en mi mente, como Barney el dinosaurio. Entonces, lo que ocurre, aquí está dibujado ese axón, y esto es spoiler, hay canales iónicos que se abren y se cierran, hay flujo de iones, y ese flujo de iones hace que el potencial de membrana cambie desde su valor en reposo, que dijimos que era menos 70, puede ser un poco más, menos 50, sube el potencial casi 100 milivolts, hasta casi más 50, y luego baja. Ese fenómeno eléctrico, este cambio en el potencial de membrana, se llama potencial de acción. Ese potencial de acción se genera en el axón y se mueve porque se van abriendo canales en cada anillo, si ustedes quieren, del axón y se va moviendo, desde el comienzo del axón hasta el terminal, y aquí ocurre finalmente la liberación de neurotransmisor. Entonces, eso es lo que queremos entender. Cómo es que se genera el potencial de acción, y el potencial de acción es un fenómeno eléctrico. Entonces vamos a tener que hablar de fenómenos eléctricos que ocurren en la neurona, en la célula más bien. Entonces, hay un potencial de membrana. Perfecto. Aquí está una diapositiva bastante más interesante. Las neuronas tienen, y las células excitables, tienen varios tipos de potenciales, de cambios en el potencial de membrana, y los vamos a ver en este curso, latamente. Hay cambios que se llaman potencial de receptor. Esto de aquí, esto es que difícil de entender, a mí me costó entender. Este cilindro de acá es un axón de una célula. Esta cosa de aquí es un corpúsculo de Pacini probablemente, que está sintiendo deformación mecánica en la membrana. Entonces, si yo me toco, o yo toco la punta del dedo, cualquier parte del cuerpo, va a haber deformación mecánica, se va a mover esta cosa, ¿ya? Y va a haber un cambio en el potencial de membrana. Ese cambio es pequeño en amplitud, desde menos 60 hasta menos 55. Y dura todo el tiempo que ocurre la deformación mecánica, ¿ya? Sí, cambia, no es igual. Al comienzo es grande y luego sufre este proceso que se llama adaptación. Pero fíjense que se mantiene ese cambio en el potencial, ¿ya? Entonces, eso se llama potencial de receptor. No es un potencial de acción. Hay otro cambio que es el potencial sináptico. Cuando una neurona libera neurotransmisor sobre esa célula, se abren ciertos canales iónicos y se produce, en este caso, una despolarización, que es un cambio hacia arriba, positivo, pero también puede ocurrir un cambio negativo, que se llama hiperpolarización. Y esto es relativamente, depende de la escala, pero estos son 25 a 50 milisegundos. Esto es algo que llamamos relativamente lento. Entonces, una célula le manda información a la otra.
Ese es otro fenómeno eléctrico que vamos a ver latamente en este curso. Y el que nos va, hacia el que queremos ir en estas clases, es la generación del potencial de acción, que es este fenómeno que aumenta el potencial por apertura y luego cierre de ciertos canales iónicos, es bastante grande y viaja desde un lugar de la célula, aquí desde el axón, desde el segmento inicial, viaja a toda la célula, ¿ya? Y esto es importante, viaja. Los otros van cayendo de amplitud en la distancia, son más bien locales. Este de aquí no cambia de amplitud en la distancia y vamos a tener que explicar eso, cómo es que se autorregenera en cada lugar. Entonces, esos son los tipos de cambios en el potencial de membrana. Esta es una diapositiva que más bien confunde que otra cosa. Solo lo que nos importa es saber que hay cambios en el potencial de membrana y vamos a tener que explicarlos. ¿Cómo diablos vamos a explicar estos cambios en el potencial de membrana? Ya, spoiler. Ya desde los 30 teníamos idea, desde 1930 más o menos teníamos idea de que la batería de la membrana estaba dada por diferencias de concentraciones de iones. No sabíamos cuáles eran. Ya a fines de los 40 y comienzos de los 50 se hace clarísimo cuáles son los iones que están involucrados aquí. Entonces, la primera pregunta es saber qué iones hay adentro de la célula y qué iones hay afuera de la célula. Krebs, ¿fue Krebs o no? Sí, un fisiólogo de 1800, fue el primero que empezó a dar explicaciones de esto. Resulta que Krebs lo que hizo fue, quería saber qué había en el líquido extracelular. Entonces, que había en el lado de afuera de la célula. ¿Mm? Entonces lo que hizo fue languetear, tal como ustedes lo escuchan, la sangre de una rana. Y se dio cuenta que eso era salado. Entonces hay sal ahí. Y así empezó, ese fue el puntapié inicial. Entonces, hay algo salado, hay sal aquí. Entonces, ¿cuánta sal hay? ¿Mm? ¿Qué tipos de sales hay acá? Eh, Vamos a ver, perdón. Voy a ir aquí. Entonces, estos son los iones importantes. Esto es lo que, lo que estaba estudiando Krebs, porque era fácil de estudiar una rana. Entonces hay potasio, sodio y calcio, son positivos. Cloruro es negativo. Nunca en este curso digan cloro, porque cloro es un gas. Cloruro es el ion. Y cloruro es lo que vamos a hablar, no es cloro, ¿ya? Entonces, cloruro. No son iguales. Fíjense, en el caso de potasio, hay 124 de potasio aquí afuera, perdón, adentro de la célula, inside, pero muy poquito afuera. En el caso de sodio es opuesto. Hay 10 milimolar adentro y casi 110 afuera. Entonces las concentraciones de los iones no son iguales. Qué cosa más interesante. En el caso de cloruro es lo mismo. Hay más cloruro afuera que adentro. No miren el calcio porque esta diapositiva es, el calcio está calculado de una manera que no nos va a importar mucho. Al menos en este. Los de abajo está mejor. Ya. ¿Pasa lo mismo en otros animales? La respuesta es sí, pero con ciertas diferencias. Si nosotros miramos una célula de mamífero, es la misma idea que en la rana. Hay mucho potasio adentro, 140 versus 5. Hay mucho sodio afuera, 145 versus 5 a 15. Hay bastante cloruro afuera también. Lo mismo. Y si se fijan, los valores son más o menos parecidos, más o menos, ¿ya? ¿Cuánto calcio hay? 2.5 más o menos milimolar. ¿Cuánto hay aquí adentro? Esto es 1 por 10 a la menos 4. O sea, hay como 100 nanomolar, o quizás menos. Ya, órdenes de magnitud. Y eso es algo que en algún momento en este curso vamos a tener que explicar. Porque hay tan poco calcio adentro de la célula. Spoiler, hay mecanismos de secuestro, ahí el calcio está en organelos.
Ya, pero aquí pasó algo interesante, porque resulta que el axón de Calamar es el primer sistema biológico en el cual se estudió con herramientas biofísicas la generación de potencial de acción. Y cómo se mueve, y cuáles son los iones. ¿Por qué? Bueno, esto es spoiler, y esto es en todas las ciencias. Cuando uno no sabe nada, tiene que ir al sistema más simple. El sistema más simple no era agarrar un mamífero y quitarle el cerebro. Además, el cerebro, si ustedes han visto, las células son transparentes. La microscopía no ayudaba en los 50 o en los 40. Ir al cerebro era lo más difícil. Había que buscar un nervio. Ya se sabía que los nervios conducían estos impulsos nerviosos. ¿Cuál es el más grande, el más simple, con el que yo puedo agarrar con la mano? El axón de Calamar es bastante grande, tiene 1 milímetro de diámetro, tiene varios centímetros de longitud, se puede cortar con tijera y se puede agarrar con la mano. Entonces, es el sistema más simple y por eso se usó. Y eso ocurre siempre en la ciencia. Vamos a ir al sistema más simple, a estudiarlo primero, y luego que lo entendamos, vamos a ir al sistema más complicado. ¿Qué es lo que pasa en el axón de Calamar? Las concentraciones son diferentes. Sin embargo, hay diferencias iguales o de la misma manera o similares que en los otros. Entonces, potasio, hay mucho más potasio adentro, 400 versus 20. Las concentraciones, fíjense, son muy diferentes. Sodio, hay más sodio afuera que adentro, pero las concentraciones son diferentes, 400 versus 100. Cloruro lo mismo, hay más afuera que adentro. ¿Por qué es tan diferente el axón de Calamar? Bueno, los invertebrados marinos tienen en su líquido extracelular básicamente agua de mar. Entonces, esto es básicamente agua de mar. Ellos no tienen riñones tan eficientes como tenemos nosotros que cambiaron la concentración de los iones. Nosotros tenemos agua de mar diluida. ¿Por qué? Porque, bueno, evolutivamente nosotros los vertebrados venimos de los peces. Los peces vivían ahí. La vida empezó en el mar, además. Yo siempre le hablo de la cosa evolutiva, porque uno no puede pensar que el humano apareció solo, que vinieron los Anunnaki y lo crearon. No, 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 no. Todo esto es una historia evolutiva. Así que uno no puede perder el punto de vista evolutivo. He hablado mucho, voy a tomar agüita. Preguntas hasta acá. ¿Por dónde pasan los iones? Esto vamos a ver, va a salir en varias veces en este curso. Hay básicamente dos vías, por lo que, esto es medio spoiler, hay transportadores y canales. Los canales iónicos dejan pasar a los iones siguiendo su gradiente electroquímico, y eso es algo que tienen que meterse en la cabeza, anotar, tatuarse, lo que sea. Escribir con Ruch en el espejo, lo que sea. Siguen el gradiente electroquímico, no el gradiente de concentración, como trata de decir este dibujo. Vamos a ver esto en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Sin embargo, los transportadores son proteínas más complicadas que hacen un flujo que es: toma la bolita roja, aquí donde hay poca concentración, y la tira allá, donde hay bastante concentración. ¿Por qué hace esto? Bueno, ya les mostré en diapositivas anteriores que las concentraciones de los iones eran diferentes, adentro y afuera de la célula. Algún mecanismo tiene que estar manteniendo esta diferencia todo el tiempo, tiene que estar manteniendo esta diferencia. ¿Y cuál es? Bueno, es tomar estos iones en este lugar que hay poco y tirarlo para el otro lado. Esto cuesta plata y cuesta energía, y la energía en la célula está dada por la hidrólisis de ATP, entre otras cosas. Entonces, esto cuesta energía, y mucho del ATP de la célula, probablemente como 70%, se va en mantener esta diferencia de las concentraciones de los iones. Es un proceso caro. Tenemos que entender entonces cómo ocurre estos fenómenos eléctricos y el flujo de iones. Y esto puede que parezca intimidante, pero es bastante simple y son bastante pocas diapositivas.
Pero tenemos que entender cómo funciona esto, porque después vamos a hablar de potenciales de acción y potenciales sinápticos, y ahí va a salir esto implícitamente. Entonces entendamos, uno puede hacer una batería eléctrica solo poniendo sales aquí. La respuesta es sí. Las primeras baterías eléctricas fueron hechas por Volta y por Galvani, que pusieron diferentes metales superpuestos. Por eso se llama batería o pila, ¿no? Porque se ponía uno encima de otro, una pila de cosas. Y ahí se formaba, había una oxidorreducción. Luego se vio que en solución también se podía hacer esto. Uno podía poner diferentes soluciones y se generaban ciertas reacciones químicas que generaban una diferencia potencial y una corriente. Entonces, uno puede tener fenómenos eléctricos en solución. Veamos qué es lo que pasa, pues hagamos un experimento. Vamos a poner iguales concentraciones de esa sal, cloruro de potasio, aquí, y este es un experimento imaginario. Tenemos una membrana plasmática que es permeable solo al ion potasio, solamente permeable al ion potasio. Y este es el experimento más fome del mundo, porque cada vez que pasa un ion para acá, también pasa un ion para acá, porque las concentraciones son iguales. Fome, qué cosa más fome. Entonces, aumentemos 10 veces la concentración en el lado izquierdo. Ahora pasa algo bastante más interesante. Como hay muchos iones en este lado, esos iones amarillitos, ellos van a tender a fluir hacia el lado derecho. ¿Por qué? Nada más que por gradiente de concentración. Hay tantos que al azar van a llegar a la membrana y van a cruzar la membrana por estos poros. Esto no es que los iones piensen o no sé qué, no. Estos son procesos probabilísticos. Hay tantos nada más que muchos de ellos van a llegar a la membrana y van a cruzar al azar. Entonces va a haber un movimiento. Aquí se puso más interesante. Pero resulta que aquí hay un problema, porque estos iones, son partículas cargadas, entonces, y tienen una carga positiva. Cada vez que pase uno de ellos del lado izquierdo hacia el lado derecho, van a estar poniendo una carga positiva en esa membrana plasmática. Ok, ¿cuál es el problema? Dirán ustedes. El problema está dibujado aquí. El problema es que ahora tienen una carga positiva en ese lado de la membrana y resulta que los iones potasio son positivos. Positivo con positivo se repele. Entonces va a haber un momento que esa diferencia de cargas positivas, ese campo eléctrico, porque si aquí es muy positivo, en el otro lado es negativo, por definición. Entonces se genera un cambio en el potencial eléctrico. Hay un momento que ese potencial eléctrico es tan fuerte que iguala al potencial químico. Entonces, en esta diapositiva, horrible mi flecha, ese es el potencial químico. Lo van a ver como gradiente químico también. Ese es el gradiente químico, de derecha a izquierda. Mucha concentración en un lado hace que los iones se vayan por el otro. En la siguiente diapositiva, cámbiate de color, ahora se generó un potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico va en dirección opuesta. ¿Por qué en dirección opuesta? Porque ahora la membrana está positiva y los iones son positivos. Positivo con positivo se repele. Entonces hay un momento en que ambos valores son iguales. Yo traté de hacer las flechitas de igual longitud, por supuesto no pude. En la cabeza de ustedes tienen que estar en igual longitud. Entonces hay un momento en el que el potencial eléctrico es igual al potencial químico. Y ese momento, voy a tratar de eliminar esa, no quiso. Ese momento es el equilibrio, ¿ya? El equilibrio es una cosa teórica nada más. Entonces, en ese momento se genera un potencial, vamos a cambiar aquí el color, rojito de nuevo, y aquí hay un potencial, y hay un valor. Entonces, ese valor se llama potencial de equilibrio del ion. Ese es el valor del potencial de membrana cuando este sistema entró en equilibrio.
¿Cómo se calcula? ¿Se calcula primero que nada? Sí, se calcula, se calcula. Y en este curso no vamos a entrar en la demostración de cómo se llega a esta ecuación. Esto va más allá de este curso. En otros cursos yo lo demuestro, pero en este no. Entonces, hay una ecuación, el potencial, y esto se llama ecuación de Nernst, y ese valor de ahí, esa E sub i, se llama potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio es el potencial eléctrico cuando el gradiente químico es igual al gradiente eléctrico. ¿Cómo lo calculo? Re fácil. RT sobre ZF, y estos son valores conocidos. R es la constante de los gases, la C la veo en la Wikipedia, T es la temperatura en grados Kelvin, si yo hago el experimento sé cuál es la temperatura, así que estamos bien. F es la constante de Faraday, también la veo en la Wikipedia, 96.500 coulomb por equivalente. Z es la valencia del ion, también la puedo ver en la Wikipedia. Entonces, todo esto de acá es una constante. Fácil y bonito. Si yo multiplico todo esto, saco un valor numérico, eso me da 58. 58 milivolts, no dice ahí, pero 58 milivolts. Z lo tengo que ver en la Wikipedia, o en el libro de química, o donde sea. Por el logaritmo, vamos a la de abajo, por el logaritmo en base 10, porque es más fácil, de la diferencia de las concentraciones. La concentración de afuera y la concentración de adentro. Y así es como yo calculo este valor. Y la pregunta obviamente es, ¿para qué voy a estar calculando este valor? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice ese valor? Recuerden, lo que queremos entender es por qué la pila, por qué la batería es una, perdón, por qué la membrana es una batería. Entonces, tenemos esta ecuación, la voy a marcar con mi color favorito, y esa ecuación se llama ecuación de Nernst. Entonces yo ahora podría calcular el potencial de Nernst o el potencial de equilibrio para cada uno de los iones. Vamos a hacerlo, y eso está en la diapositiva que viene porque ahí yo me di la lata el año pasado de hacer animaciones. Entonces, no miremos lo que está aquí abajo, donde dice calamar y célula mamífero, que lata, vamos a ver solamente el de arriba, lo mismo se cumple con el de abajo. Entonces, esta es la ecuación, miren mi lapicito donde se está moviendo, esa es la ecuación de Nernst y queremos calcular esos valores. Esto va a servir bastante en unos minutos más, cuando se acabe la clase, por supuesto. Entonces, la ecuación me dice que esto es RT sobre F, 58, por logaritmo natural, en este caso, de la razón de las concentraciones. Entonces, la concentración afuera sobre la concentración adentro. Aquí está calculado. 58 por logaritmo en base 10, la concentración de afuera, 2.25, venía de esta tabla, sobre la concentración adentro, 124, fácil y bonito. Agarro la calculadora, hago esta operación y esto me da un valor, menos 100 milivolts. Repito esto para cada uno de los iones que yo sé que es importante, potasio, sodio, cloruro, calcio. Y aquí va a ocurrir algo interesante. Entonces, veamos cuáles son los valores. Menos 100 para el potasio, más 59 para el sodio, menos 100 básicamente para el cloruro, más 125 para el calcio. Ya. ¿Y cuál era el potencial de membrana? Porque recordemos, estos valores son valores teóricos que ocurrirían si yo solamente, voy a quitar toda esta cosa de acá, es el valor que tendría el potencial de membrana si solamente uno de los iones está cruzando la membrana. ¿Ya? Entonces, si fuera potasio, en este caso, en este ejemplo, era 58. Entonces, si fuera solo uno de los iones, la membrana tendría ese valor. Entonces, volvamos a la tabla. Si en esta célula, si en esa célula tuviéramos solamente el ion potasio fluyendo en la membrana, el potencial de membrana sería menos 100. Si tuviéramos solamente el ion sodio, sería más 60. Y así. Entonces, ¿cuál es el potencial de membrana? Porque si yo comparo el potencial de membrana con esos valores de ahí, voy a poder entender cuál de esos iones está manejando el potencial de membrana. Veo aquí, en este dibujito,
en este dibujito el potencial de membrana es menos 70, es negativo. Entonces, ¿cuáles de estos valores son negativos? Esa es la pregunta. Y probablemente por ahí está la respuesta. Así es lo que pensó la gente y por ahí iba. Entonces, los negativos son menos 100, es más o menos similar, no es similar, pero está por ahí con menos 70 y menos 99. Entonces, potasio y cloruro, potasio y cloruro, quizás están involucrados en mantener el potencial de membrana. Sodio y calcio tienen valores muy diferentes, así que en esto del potencial de membrana probablemente no están involucrados. Veamos los valores ahora que ya sabemos cómo calcular esto. Veamos los valores en otros animales, en el calamar. Menos 75, lo mismo, ¿no? Y menos 66, potasio y cloruro, de nuevo. Potasio y cloruro. Y en la célula de mamífero va a ser exactamente lo mismo, menos 89, menos 89. Entonces probablemente potasio y cloruro están dando cuenta del potencial de membrana. Estoy mirando mis diapositivas. Entonces ahora ya vamos a terminar. ¿Cómo puedo? Estos son experimentos de los años 50. ¿Qué es lo que sabemos entre medio? Porque nosotros sabemos que hay proteínas y hemos nombrado eso, hay canales iónicos, hay bombas, hay transportadores y aquí esto es solamente para recordarles cosas que ustedes ya saben. Está la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que mantiene las diferencias de sodio y potasio. Esto de acá arriba es el lado de afuera. Toma potasio desde el lado de afuera, y lo ingresa a la célula en contra de su gradiente, toma sodio en el lado de adentro y lo expulsa hacia afuera en contra de su gradiente. Entonces hay maquinarias moleculares que están manteniendo estas diferencias de potencial. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, ¿cómo vamos a explicar? Y esto es lo último que quiero decir. ¿Cómo vamos a explicar que el potencial de membrana sea menos 70? ¿Cómo vamos a explicar eso con estos valores? Bueno, la cosa más simple, como les dije, es pensar, es pensar que estos iones son los que más contribuyen, potasio y cloruro. Entonces, vamos a hacer un experimento. Y este es un experimento en el cual a mí me encantan los experimentos. Entonces, en este experimento se cambia la concentración de potasio y se mide el potencial de membrana. Entonces, miren lo que pasa. Aquí empezamos el experimento en menos 60 milivolts, con esa concentración de potasio fuera, ya me da un valor de potencial de membrana. Perfecto, me tomo un café entre medio. Le cambio la concentración de potasio afuera de la célula. Y miren, ¡pum! Saltó, hubo un cambio en el potencial de membrana. ¡Qué cosa más interesante! Voy a seguir cambiando, yendo para arriba, subiendo la concentración de potasio. Sigue cambiando. Cada vez que yo cambio la concentración de potasio, cambia el potencial de membrana. Fascinante. Hagamos un gráfico, entonces, con estos mismos valores. Grafiquemos el potencial de membrana, pero ya no en función del tiempo, sino en función de la concentración. Y miren lo que pasa. Al cambiar la concentración, cambia el potencial de membrana, de reposo. Entonces, este gráfico, este experimento, nos está diciendo que potasio controla el potencial de membrana. ¿Por qué? Porque cambia la concentración de potasio y cambia el potencial de membrana. Si ustedes repiten este experimento con sodio, déjenme ver si lo tengo por acá. Parece que no está. Qué raro, debería estar. Qué cosa más rara que no esté. Estoy buscando. Aquí está. Miren solamente
Este de acá, nada más, todo el resto es una lata, olvídenlo. Este es un experimento en el cual se cambia la concentración de sodio extracelular y se mide el potencial de reposo de la célula. No cambia el potencial de reposo. Sí, algunos me van a decir que cambia, muy poquito. Hay muy poco cambio, básicamente no cambia. Entonces, sodio no cambia el potencial de reposo. ¿Mm? Sin embargo, potasio cambia el potencial de reposo. Entonces, este experimento es un experimento fundamental en la neurociencia y nos dice que potasio controla el potencial de membrana. Y la próxima clase vamos a entender con una fórmula muy simple que esto es verdad y vamos a poder explicar finalmente el valor o vamos a poder explicar en términos moleculares cómo es que se da el potencial de membrana. Porque, spoiler, no es solo potasio. Potasio es el principal contribuyente, pero no el único. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo vamos a poder explicar. Eh, Spoiler, me encantan los spoilers. No es solo potasio, son todos los otros contribuyen. Los otros contribuyen muy, 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 muy poco. Y vamos a ver en una ecuación cómo entender esto. Entonces, en la próxima clase vamos a partir repasando el potencial de equilibrio, luego vamos a ver el potencial de reposo, y luego vamos a ver empezar a ver el proceso de generación de potencial de acción. Ya, preguntas. Profe, ¿y estos cambios de la concentración de potasio no afectan negativamente a la célula? ¿Solo me sirven para que el potencial sea más negativo, creo que quiere decir? No, no afectan. De hecho, la célula vive feliz. Si la célula, para que funcione, tiene que tener adentro mucho más potasio que sodio, y tiene que tener afuera más sodio que potasio. Si tú haces unos hoyos e igualas las concentraciones de sodio y de potasio, y eso se ha hecho, si igualas las concentraciones, se acaba toda la magia. La célula deja de funcionar, eso se llama muerte. Y en los procesos de necrosis ocurre eso. Cuando tú tienes una herida, por ejemplo, y las células han visto, hay una cosa negra, ¿no? Como necrótico, o han visto probablemente en el cable, a mí me encanta ver ese programa de los helicópteros que van a rescatar a los montañistas en el Everest, y a veces se ven los miembros necrosados, negros, ¿no? Y lo que pasa ahí es que las células se mueren, las células se revientan. Y cuando se revientan, es el último paso, la concentración de los iones se hizo igual, y la célula se revienta y se muere, y ya no hay nada más que hacer. Así que la célula lo pasa re bien con harto potasio adentro. Más preguntas. Profe, y por ejemplo, ¿hay algún tipo de patología o enfermedad que afecte estas concentraciones de gradientes? Por ejemplo, alguna patología que haga que la célula tenga menos potasio o menos cloruro. Lo que hay hay una patología en la cual afuera de la célula hay más potasio, ¿ya? Se llama parálisis periódica hipercalémica. Calemia es potasio. En esta persona hay más potasio circulante en el extracelular, ¿ya? Vamos a ver la siguiente clase, que si ustedes cambian el potasio afuera, va a cambiar el potencial de membrana. Bueno, aquí ya se lo mostré. Si ustedes cambian el potasio afuera, imagínate, este es el potencial normal, este es el valor normal de potasio. Si tú cambias el potasio, el potencial de reposo va a subir. Si tú subes el potencial de reposo, vamos a ver después en otras clases que va a aumentar la frecuencia de disparo del potencial de acción y va a generar un proceso que se llama inactivación. Finalmente los canales de sodio se van a inactivar, el músculo va a generar una miotonía, se va a contraer y luego se va a relajar. Y eso se llama parálisis. Y ahora el músculo está flácido. Ahí estoy haciendo mi mano está haciendo una morisqueta. Entonces, hay parálisis periódica por aumento de la concentración de potasio extracelular. Así que sí, eso existe.
En epilepsia pensamos que hay un desbalance, en algunos pacientes, en ciertos tipos, pensamos que hay un desbalance de la concentración de cloruro intracelular. Así que mantener las concentraciones de los iones adentro y afuera es sumamente importante para el funcionamiento de la célula. Así que es buena la pregunta. Profe, ¿y el cambio en estos potenciales no afecta de ninguna forma más allá a las vainas, por ejemplo, las vainas de mielina? Estas que No, recubren los núcleos, sí. ¿no? No. Hay problemas en las vainas de mielina, pero no es por esto. Son cosas que pasan en la célula de Schwann, que es la que genera el oligodendrocito, que es la que genera esto, ¿ya? Que hay casos en los cuales hay menos números de estas células o se enrollan mal, pero eso no tiene que ver con las concentraciones de iones. Ya, gracias, profe. Más preguntas. Nos pasamos un poco. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Las clases, los PowerPoint ya están en el Moodle. Ahora que termine de esto, va a estar ya la clase anterior ya está. Así que eso.